¿Sabes cuál es el pecado que el 95% de los cristianos comete sin siquiera darse cuenta? El pecado que Dios mismo, en su palabra, describe como una traición espiritual más vergonzosa que la misma prostitución. Sí, escuchaste correctamente, un pecado que las Escrituras llaman adulterio contra el Dios vivo, una infidelidad del corazón tan profunda que hiere al Creador de manera devastadora. Hoy estoy hablando de un pecado tan sutil, tan camuflado, tan socialmente aceptado, que millones de creyentes sinceros lo practican diariamente mientras cantan himnos en la iglesia. Un pecado que se disfraza de piedad, que se esconde detrás de oraciones hermosas, que se camufla en medio de los cánticos de alabanza, y lo más terrible es que destruye tu relación con Dios sin que tú siquiera te des cuenta. No estás aquí por casualidad, hermano o hermana. Si este mensaje llegó a ti en este momento, es porque el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón. Está diciéndote que hay algo profundamente equivocado que necesita ser confrontado. Algo que está bloqueando la plenitud de Dios en tu vida. Algo que está robando tu paz, tu gozo, tu intimidad con el Creador. Mi nombre es Charles Haddon Spurgeon. Y durante más de 40 años de ministerio en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, vi este pecado devastar vidas, destruir familias, arruinar ministerios. Vi hombres y mujeres sinceros, religiosos, activos en la iglesia, completamente esclavizados por este pecado sin siquiera reconocerlo. Y también vi el poder transformador de Dios libertar a miles cuando finalmente confrontaron esta realidad. Hoy te prometo algo específico. Si tienes el valor de escuchar este mensaje hasta el final, si tienes la humildad de permitir que el Espíritu Santo examine tu corazón, descubrirás qué está bloqueando tu intimidad con Dios. Descubrirás por qué tus oraciones parecen rebotar en el techo. Descubrirás por qué vives en ansiedad constante a pesar de tu actividad religiosa y descubrirás el camino hacia una libertad que jamás imaginaste posible. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Deja tu me gusta en este video, porque cada interacción le dice a YouTube que este mensaje bíblico necesita alcanzar a más personas que están viviendo esclavizadas sin saberlo. Y escribe en los comentarios la palabra libertad si estás decidido a romper con todo lo que te mantiene atado. Hazlo ahora. Estoy hablando de la idolatría moderna, no aquella idolatría obvia de estatuillas e imágenes que vemos en templos paganos. Estoy hablando de la idolatría del corazón, aquella que coloca cualquier cosa en el lugar que le pertenece exclusivamente a Dios. Y antes de que pienses que esto no se aplica a ti, déjame hacerte algunas preguntas que penetrarán hasta lo más profundo de tu alma. ¿Qué ocupa más tus pensamientos durante el día? ¿Dios o tus preocupaciones? ¿Qué roba más tu paz? ¿La distancia de Dios o la falta de dinero? ¿Qué ocupa tus primeros pensamientos cuando despiertas? ¿El rostro de Dios o tus propios asuntos? Escúchame con atención. La idolatría que Dios abomina no comienza en templos paganos, comienza en el corazón. Comienza cuando algo o alguien toma el trono que pertenece exclusivamente al Creador. Y esto puede ser literalmente cualquier cosa. Tu trabajo, tu cónyuge, tus hijos, tu ministerio, tu apariencia, tu reputación, tu confort, tu futuro. Ezequiel capítulo 14, versículos del 1 al 3, nos muestra algo aterrador. Los ancianos de Israel vinieron a consultar al profeta. Eran líderes religiosos, hombres respetados en la comunidad. Pero Dios reveló a Ezequiel: Hijo del hombre, estos hombres han levantado sus ídolos en sus corazones. Percibe esto, no tenían ídolos en sus casas, los tenían en el corazón, y Dios dijo que por causa de esto, Él no respondería sus oraciones. Deja que esta verdad penetre profundamente. Puedes estar en la iglesia, puedes estar orando, puedes estar sirviendo, pero si hay ídolos en tu corazón,
Dios cierra los cielos sobre tu vida, no porque Él sea cruel, sino porque Él es santo. No porque Él no te ame, sino precisamente porque te ama demasiado como para aceptar compartir su trono con cualquier cosa. Y si aún no te has suscrito a Ecos de la Reforma, hazlo ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana traigo enseñanzas profundas de la fe reformada que están transformando miles de vidas. ¿Por qué Dios considera la idolatría tan grave, más seria incluso que otros pecados? Las Escrituras la describen como adulterio espiritual. En Ezequiel capítulo 16, el Señor dice que su pueblo se comportó peor que una prostituta común, porque una prostituta recibe pago por sus servicios, pero Israel, en su idolatría, entregaba sus dones y su amor a falsos dioses, pagando para traicionar al esposo fiel. La prostitución es un pecado contra el propio cuerpo, pero la idolatría es traición directa contra el corazón de Dios. Es decirle al Creador del universo: tú no eres suficiente, necesito algo más. Es la criatura rechazando al Creador, es el Hijo escupiendo en el rostro del Padre que dio su propia vida por él. Jeremías capítulo 2, versículo 13, captura el corazón partido de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sientes el dolor en esas palabras? Dios, que es la fuente de agua viva, siendo cambiado por cisternas quebradas que no sostienen nada. ¿Cuántas cisternas quebradas has cavado tú? ¿Cuántas fuentes vacías has perseguido? Corres tras la aprobación humana cuando Dios ya te aprobó. Buscas seguridad en el dinero cuando Dios es tu proveedor. Procuras identidad en relaciones cuando tu verdadera identidad está en Cristo. Persigues felicidad en placeres temporales cuando el gozo eterno está en la presencia de Dios. Y la tragedia es que esas cisternas nunca satisfacen, nunca retienen agua. Bebes y continúas con sed, conquistas y continúas vacío, acumulas y continúas inseguro. Porque fuimos creados para Dios, nuestro corazón tiene un vacío en forma de Dios que nada más puede llenar. Agustín dijo: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no repose en ti. Esa inquietud que sientes, esa insatisfacción constante, esa búsqueda interminable de algo que ni siquiera sabes qué es. Todo eso es el síntoma de la idolatría del corazón. Es tu alma gritando que estás bebiendo de la fuente equivocada. Permíteme mostrarte cómo esta idolatría se manifiesta en tu vida práctica. Despiertas y lo primero que haces es pensar en tus problemas antes de buscar a Dios. Tu primer pensamiento es sobre dificultades, no sobre promesas. Tu primera emoción es ansiedad, no gratitud. ¿Por qué? Porque tu corazón ya está dividido antes incluso de salir de la cama. Durante el día, tomas decisiones basadas en el miedo, no en la fe. Escoges seguridad en vez de obediencia. Buscas aprobación humana en vez de agradar a Dios. Haces concesiones para mantener relaciones que Dios ya te mandó terminar. Permaneces en ambientes que Dios ya te mandó abandonar. Silencias tu voz profética para no perder prestigio. Y por la noche te acuestas preocupado, tu mente gira en círculos, planeas, replaneas, intentas controlar lo incontrolable. Pierdes el sueño pensando en cosas que Dios ya dijo que cuidaría. ¿Por qué? Porque tu corazón confía más en tu propio esfuerzo que en la providencia divina. Eso es idolatría. El Salmo 127, versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Estás comiendo pan de dolores porque estás confiando en tu propio brazo. Estás perdiendo el sueño porque estás intentando ser Dios de tu propia vida. Durante mis años de ministerio en Londres, vi a muchos hombres y mujeres sinceros consumidos por la ansiedad.
esclavizados por la opinión ajena, atormentados por el miedo al fracaso. Sus labios cantaban himnos, pero su corazón estaba atado a la reputación, al éxito, al dinero o al afecto humano. He visto a cristianos que conocían bien la doctrina, pero secretamente temían más perder la estima de las personas que perder la presencia de Dios. Era como si la voz del mundo pesara más que la voz del Señor. Eso, hermano, hermana, es idolatría del corazón. En el tabernáculo metropolitano, aconsejé a muchos que, al ser confrontados por la palabra, reconocieron: he colocado mi reputación, mi ministerio, mi familia, mi seguridad material por encima de Cristo. Y cuando, por la gracia de Dios, quebraron esos ídolos, experimentaron una libertad que nunca habían conocido. Aquí está el engaño mortal. La idolatría moderna es socialmente aceptada. Nadie te condena por ser adicto al trabajo. Al contrario, te llaman dedicado. Nadie te reprende por estar obsesionado con la apariencia. Te llaman disciplinado. Nadie te confronta por idolatrar a tus hijos. Te llaman buen padre o buena madre. Nadie cuestiona cuando colocas tu ministerio por encima de Dios. Te llaman comprometido. ¿Ves cuán sutil es el diablo? Ya no necesita llevarte a un templo pagano. Simplemente necesita hacer que coloques cosas buenas en el lugar del Dios perfecto. Toma tus dones y los transforma en ídolos. Toma tus bendiciones y las convierte en sustitutos de Dios. Toma tus sueños legítimos y los eleva por encima del dador de los sueños. Y cuando esto sucede, comienzas a vivir en ansiedad constante, porque cuando cualquier cosa además de Dios ocupa el trono de tu corazón, vives en el miedo de perder aquello. Cuando tu ídolo se convierte en tu Señor, aquello que más amas termina esclavizándote. Aquello que más valoras termina controlándote. Si tu ídolo es el dinero, vives esclavo del miedo a la pobreza. Si tu ídolo es una relación, vives rehén del miedo al rechazo. Si tu ídolo es el control, vives aprisionado por la ansiedad. Si tu ídolo es la reputación, vives atormentado por lo que otros piensan. Tus ídolos prometen libertad, pero entregan cadenas. Jesús fue claro en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay término medio, no hay compartir. O Dios es Señor de todo, o no es Señor de nada. Y aquí está la verdad que necesita explotar en tu corazón hoy. Dios no acepta ser una opción. Él no compite por tu amor. Él no disputa tu atención. Él no negocia su trono. O Él es Dios absoluto en tu vida, o estás viviendo en idolatría. Es blanco o negro, es sí o no. Piensa en Marta, una mujer dedicada, trabajadora, servicial, pero Jesús tuvo que confrontarla. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Marta había transformado el servicio en ídolo. Estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que olvidó estar con Jesús. ¿Cuántos cristianos hoy están tan ocupados con el ministerio que perdieron la intimidad con el Dios del ministerio? Tu ministerio no puede ser mayor que tu intimidad. Tu servicio no puede sustituir tu devoción. Tu actividad no puede tomar el lugar de tu comunión. Cuando eso sucede, estás en idolatría religiosa, la más peligrosa de todas porque se disfraza de espiritualidad. Isaías capítulo 29 versículo 13 revela, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos están cantando alabanzas con la boca mientras el corazón está a kilómetros de distancia? Dios no quiere solo tu actividad religiosa, Él quiere tu corazón. No solo tus palabras bonitas, Él quiere tu verdad interior. No solo tu presencia en el templo, Él
quiere ser el templo de tu vida entera. Y aquí está el test definitivo para identificar idolatría. ¿Qué es lo que no puedes entregar a Dios? ¿Qué es lo que no puedes soltar? ¿Qué es lo que te niegas a colocar en el altar? Aquello que sostienes con más fuerza que la mano de Dios, eso es tu ídolo. Abraham tuvo que enfrentar ese test. Dios pidió a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero esperado, el imposible tornado posible. Y Dios dijo, sacrifícalo. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba saber a quién amas más, a Isaac o a mí, la bendición o al bendecidor, la promesa o al que promete. Y Abraham, en una demostración radical de fe, levantó el cuchillo. Estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba para probar que Dios era su primer amor. Y precisamente en aquel momento, Dios dijo, ahora conozco que temes a Dios. Cuando estás dispuesto a entregar incluso aquello que Dios te dio, pruebas que Dios es tu Señor absoluto. ¿Qué está Dios pidiendo de ti hoy? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Es una relación que idolatraste? ¿Es una ambición que levantaste por encima de la voluntad de Dios? ¿Es un miedo que permitiste gobernar tu vida? ¿Es un área que te niegas a entregar completamente? Porque la verdad es esta. Mientras sostengas cualquier cosa más fuerte de lo que sostienes a Dios, vivirás en tormento. Tus ídolos te atormentarán, exigirán sacrificios, cobrarán tributos, consumirán tu paz, tu alegría, tu libertad. Pero cuando colocas a Dios en primer lugar, cuando lo haces Señor absoluto, cuando quiebras todo ídolo y entregas todo trono, ahí sí experimentarás la verdadera libertad. Porque solo Dios es un Señor que liberta, solo Dios es un Maestro que sirve, solo Dios es un Rey que muere por sus súbditos. La raíz de la idolatría es siempre la misma, falta de confianza en Dios. Cuando no confías plenamente en la bondad de Dios, buscas seguridad en otros lugares. Cuando no confías en la provisión de Dios, acumulas. Cuando no confías en el amor de Dios, mendigas afecto humano. Cuando no confías en el plan de Dios, intentas controlar todo. Eva cayó precisamente en ese punto. La serpiente plantó una semilla de duda. ¿Con que Dios os ha dicho? Ella puso en cuestión la bondad de Dios. Insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno, que Dios no era totalmente confiable, que había algo mejor fuera de la voluntad divina. Y Eva, en vez de rechazar esa mentira, la consideró. Miró el fruto prohibido y vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Transformó aquel fruto en ídolo. Colocó aquello por encima de la palabra de Dios. Escogió confiar en su propio juicio en vez de confiar en el Creador. Y todas las veces que escoges tu propia sabiduría por encima de la palabra de Dios, estás repitiendo el pecado de Eva. Todas las veces que cuestionas si Dios realmente sabe lo que es mejor para ti, estás abriendo la puerta para la idolatría. Todas las veces que piensas que puedes mejorar el plan de Dios, ya te hiciste ídolo de ti mismo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da el antídoto. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíate de todo tu corazón, no parte de Él, no un pedazo, no una porción, todo tu corazón. Pero nosotros, en nuestra sabiduría humana, decidimos confiar en Dios solo en las áreas espirituales. En las finanzas, confiamos en nuestro planeamiento. En las relaciones, confiamos en nuestra estrategia. En la carrera, confiamos en nuestra capacidad. En la salud, confiamos solo en los médicos. En cada área dividimos nuestra confianza, y eso es idolatría. Dios no es solo Señor de tus idas a la iglesia, Él es Señor de tus lunes en el trabajo. Él no es solo Dios de tu diezmo, Él es Dios de todo tu presupuesto. Él no es solo Padre espiritual,
Él es Señor absoluto de cada respiración, cada decisión, cada relación, cada centavo, cada minuto. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, nos da un contraste devastador. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿No percibes el patrón? Cuando confías en cualquier cosa además de Dios, te vuelves como una planta en el desierto, seca, estéril, sin vida. Incluso cuando vienen las bendiciones, no puedes recibirlas. Incluso cuando Dios envía provisión, no puedes verla. ¿Por qué? Porque tus ojos están fijos en el ídolo, no en el dador de toda buena dádiva. Pero cuando Dios es tu confianza, cuando Él es tu fundamento, cuando Él es tu seguridad, te vuelves como árbol junto a las aguas. Ni la sequía te sacude, ni el desierto te destruye, ni las tempestades te arrancan, porque tus raíces están en Dios y Él nunca se seca. La idolatría te deja vulnerable, te deja frágil, te deja dependiente de circunstancias. Pero la confianza en Dios te establece, te afirma, te ancla en algo que nunca cambia, nunca falla, nunca acaba. La historia del rey Asa ilustra perfectamente este peligro. Segunda de Crónicas capítulo 14 nos cuenta cómo Asa confió en Dios cuando enfrentó un ejército de 1.000.000 de etíopes con apenas 580.000 hombres. Clamó a Dios y venció. Pero años después, cuando el rey de Israel subió contra él, Asa no buscó a Dios. Hizo alianza con el rey de Siria, usando hasta el tesoro del templo para comprar protección humana. Y Dios mandó un profeta a confrontarlo. Por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Asa había vencido 1.000.000 de etíopes confiando en Dios, pero no consiguió confiar en Dios contra un rey vecino. ¿Por qué? Porque había transformado la seguridad política en ídolo. ¿Cuántas batallas espirituales ya venciste confiando en Dios, pero ahora, en cuestiones prácticas, buscas soluciones humanas? ¿Cuántas veces Dios ya te libró, pero aún buscas protección en brazos de carne? ¿Cuántos milagros ya viste, pero todavía dudas que Dios cuidará de ti mañana? Esa es la insanidad de la idolatría. Te hace olvidar quién es Dios, te hace olvidar lo que Él ya hizo, te hace dudar de lo que Él prometió hacer. Y al final, terminas cambiando al Todopoderoso por migajas, cambiando lo eterno por cosas que perecen, cambiando la roca inamovible por arena movediza. Jesús contó la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos representa a aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes, los engaños de las riquezas, las ambiciones, todos estos son ídolos modernos que ahogan la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Quieres saber por qué tu vida espiritual está estéril? ¿Por qué tus oraciones parecen no tener poder? ¿Por qué lees la Biblia pero nada acontece? Porque los espinos de la idolatría están ahogando la semilla. Tu preocupación con dinero está ahogando tu fe. Tu ambición por reconocimiento está ahogando tu humildad. Tu miedo del futuro está ahogando tu confianza en Dios. E intentas resolver eso con más actividad religiosa, más cultos, más ayunos, más campañas.
Pero nada de eso funciona porque estás tratando el síntoma, no la raíz. La raíz es idolatría, y la idolatría solo se cura con arrepentimiento radical y renuncia total. Elías confrontó a Israel en el Monte Carmelo con una pregunta devastadora. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La multitud no respondió. Querían las dos cosas. Querían a Dios y los ídolos. Querían la bendición celestial y la seguridad terrenal. Querían agradar al Señor y a la cultura. Querían servir a Dios y a las riquezas. Pero Dios forzó una elección. Y cuando el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio, el pueblo gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Finalmente tomaron una decisión. Finalmente quebraron con la idolatría. Finalmente escogieron de qué lado estaban. Hoy Dios está haciendo la misma pregunta a ti. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a intentar servir a Dios y a tus ídolos? ¿Hasta cuándo vas a dividir tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a comprometer tu fe? Porque el fuego de Dios está a punto de descender, y ese fuego va a revelar lo que es de Dios y lo que es ídolo. Va a consumir todo lo que no es genuino. Va a exponer toda falsedad. Va a quemar toda impureza. Y la pregunta es, ¿qué quedará de tu vida cuando ese fuego pase? Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15, habla sobre esto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si estás construyendo tu vida sobre ídolos, cuando venga el fuego, todo será consumido. Si estás invirtiendo en cosas que no son eternas, perderás todo. Si estás viviendo para aplausos humanos, para confort temporal, para seguridad material, todo eso será reducido a cenizas. Pero si estás construyendo sobre Cristo, si estás invirtiendo en el reino, si estás viviendo para la gloria de Dios, tu obra permanecerá, porque solo lo que es de Dios resiste al fuego de Dios. Ahora, ¿cómo identificas los ídolos escondidos en tu corazón? ¿Cómo descubres lo que realmente está en el trono de tu vida? Déjame darte algunos tests prácticos y dolorosos. Primer test: observa tus preocupaciones. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué consume tus pensamientos? ¿Qué provoca más ansiedad en ti? La respuesta revela tu tesoro, y tu tesoro revela a tu Dios. Si pierdes más sueño con las finanzas que con tu vida espiritual, el dinero es tu ídolo. Si te preocupas más con la opinión de las personas que con la opinión de Dios, la aprobación humana es tu ídolo. Si temes más perder tu confort que perder la presencia de Dios, la conveniencia es tu ídolo. Segundo test: observa tus reacciones emocionales. ¿Qué provoca las respuestas más intensas en ti? ¿Cuándo quedas más furioso, más devastado, más desesperado? Aquello que tiene poder de destruir tu paz emocional, tiene poder sobre ti. Y lo que tiene poder sobre ti es lo que estás adorando. Si una crítica te destruye completamente, estás idolatrando reputación. Si el rechazo de alguien te lanza a depresión, estás idolatrando esa relación. Si perder dinero te llena de desesperación, estás idolatrando seguridad material. Si no tener control sobre una situación te paraliza, estás idolatrando tu propio control. Tercer test: observa dónde gastas tu tiempo y recursos. ¿Cuánto tiempo pasas buscando a Dios comparado al tiempo que pasas persiguiendo otras cosas? ¿Cuánto dinero inviertes en el reino comparado a lo que inviertes en tus propios placeres? Tu calendario y tus finanzas revelan tus verdaderos valores. Cuarto test:
Observa lo que no puedes perder. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió todo: hijos, riquezas, salud, pero no perdió a Dios, porque Dios era su fundamento, no sus bendiciones. ¿Qué es lo que no puedes imaginar vivir sin ello? ¿Qué es lo que piensas que te destruiría si lo perdieras? Si tu respuesta es cualquier cosa además de Dios, identificaste tu ídolo, porque si tu vida está construida sobre cualquier cosa que puede ser quitada de ti, tu vida está construida sobre arena. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había colocado a Cristo por encima de absolutamente todo: reputación, confort, seguridad, reconocimiento. Todo era basura comparado a conocer a Cristo. Esa es la libertad radical que Dios quiere darte, la libertad de no necesitar nada además de Él. La libertad de perder todo y aún así tener todo porque tienes a Dios. La libertad de vivir desapegado de cosas temporales porque estás apegado a lo eterno. Pero esa libertad exige muerte, muerte del ego, muerte de la voluntad propia, muerte de los sueños que no son de Dios, muerte de las seguridades falsas. Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no es apenas renunciar a algunos placeres, es crucificar tu naturaleza idólatra. Es matar tu tendencia de hacer de ti mismo el centro del universo. Es destronar tu ego y entronar a Cristo. Es brutal, es doloroso, es muerte. Pero del otro lado de esa muerte hay resurrección. Del otro lado de esa renuncia está la plenitud. Del otro lado de esa entrega está la verdadera libertad, porque solo eres libre cuando no eres esclavo de nada, y solo no eres esclavo de nada cuando Dios es Señor de todo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Percibe, Pablo dice: ya estoy, no estoy intentando ser, no un día estaré, ya estoy crucificado. Es un hecho consumado, una decisión tomada, una realidad vivida. Y cuando estás crucificado con Cristo, tus ídolos mueren contigo. Tus ambiciones egoístas mueren, tus miedos paralizantes mueren, tus seguridades falsas mueren, tu control obsesivo muere. Todo lo que no es de Dios muere en la cruz. Pero aquí está el misterio glorioso. Cuando mueres con Cristo, también resucitas con Cristo. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vives libre, libre de aprobación humana, libre de miedo, libre de la necesidad de controlar todo, libre para amar sin ser dependiente, libre para servir sin esperar retorno, libre para obedecer sin calcular costos. Esa es la vida que Jesús ofrece, no una vida sin desafíos, sino una vida sin ídolos, no una vida sin luchas, sino una vida sin esclavitud, no una vida sin pérdidas, sino una vida con Dios siendo suficiente a través de todas las pérdidas. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2, nos muestra el corazón de Dios. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que no pasarás por las aguas, no promete que evitarás los ríos, Dios no promete que no enfrentarás fuego, pero promete que Él estará contigo. Y cuando Dios está contigo, las aguas no sumergen, los ríos no ahogan, el fuego no quema. ¿Por qué?
porque Él es suficiente en todas las circunstancias, en todos los desafíos, en todas las pérdidas. Pero solo descubres eso cuando dejas de buscar suficiencia en otras cosas, cuando quiebras todos los ídolos, cuando haces de Dios tu único refugio. Ahora hablemos sobre el camino de regreso, porque tal vez estás escuchando esto y reconociendo: tengo ídolos, mi corazón está dividido, coloqué otras cosas en el lugar de Dios. La buena noticia es que Dios no te trajo hasta aquí para condenarte, te trajo para libertarte. Oseas capítulo 2, versículo 14, revela el corazón restaurador de Dios. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Incluso después de toda la idolatría de Israel, Dios dice: yo la atraeré. No yo la rechazaré, no yo la destruiré, yo la atraeré. Dios está atrayéndote hoy. Está atrayéndote al desierto donde puedes oírlo claramente, donde las voces de los ídolos quedan silenciosas, donde no hay más distracciones, donde es apenas tú y Él. Y allí, en aquel lugar de intimidad restaurada, Él quiere hablar a tu corazón. Pero para llegar allá, necesitas tomar 3 pasos decisivos. Primer paso: reconocimiento honesto. Necesitas nombrar tus ídolos. No puede haber cura de aquello que niegas, no puede haber liberación de aquello que escondes. La luz expone, y la exposición trae cura. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa, no justifiques, no minimices, no racionalices. Confiesa, di: Señor, coloqué mi trabajo por encima de ti. Señor, busqué seguridad en el dinero en vez de buscarte a ti. Señor, idolatré esta relación. Señor, me hice a mí mismo un Dios. Sé específico, sé honesto, sé radical en tu confesión, porque Dios ya sabe. No estás revelando nada que Él ya no sepa, estás apenas concordando con lo que Él ya ve, y cuando concuerdas con Dios sobre tu pecado, te posicionas para recibir su gracia. Segundo paso: arrepentimiento radical. Arrepentimiento no es apenas sentir remordimiento, no es apenas sentir culpa. Arrepentimiento es cambio de dirección. Es quebrar con el ídolo, es tomar decisiones concretas que demuestran que estás escogiendo a Dios por encima de todo. Si tu ídolo es trabajo, arrepentimiento significa establecer límites, significa parar de sacrificar familia y vida espiritual en el altar de la carrera, significa confiar que Dios cuida de tu provisión. Si tu ídolo es relación, arrepentimiento significa estar dispuesto a terminar relaciones que Dios no bendice, significa parar de comprometer tus valores para mantener a alguien. Si tu ídolo es control, arrepentimiento significa soltar, significa parar de intentar manipular resultados, significa confiar que Dios es soberano y bueno. Si tu ídolo es reputación, arrepentimiento significa estar dispuesto a ser incomprendido. Significa escoger obedecer a Dios, incluso cuando eso significa perder prestigio. Josué, capítulo 24, versículo 15, lanza el desafío: escogeos hoy a quien sirváis, hoy, no mañana, no algún día, hoy. Porque cada día que postergas es un día más bajo esclavitud. Cada día que negocias es un día más sin libertad. Cada día que comprometes es un día más lejos de la plenitud que Dios tiene para ti. Tercer paso: rendición total al Dios que obra en ti. No basta quebrar los ídolos, necesitas que Dios llene el trono. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos llama: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Clama a Dios para que Él tome tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus relaciones, tus finanzas, tus sueños, tus miedos, tus talentos, tus fracasos, todo.
Pídele que Él lo coloque en su altar, porque cualquier cosa que intentes retener por tu propia fuerza se vuelve potencial para idolatría. Y aquí está la diferencia entre el sacrificio del Antiguo Testamento y lo que Dios te llama a hacer. Los sacrificios antiguos morían en el altar, pero tú eres llamado a ser sacrificio vivo. Mueres para ti mismo, pero vives para Dios. Mueres para tus propias agendas, pero vives para los propósitos divinos. Mueres para tus deseos egoístas, pero vives empoderado por la voluntad de Dios. El rey Josías nos da un ejemplo poderoso. Segunda de Reyes, capítulo 23, describe cómo destruyó todos los ídolos de Judá. No hizo término medio, no guardó algunos ídolos de estimación. Destruyó todo, quebró las imágenes, quemó los postes de acera, profanó los altares paganos, removió los sacerdotes idólatras, limpió la tierra completamente. Y entonces, versículo 25 declara: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, nada retenido, todo entregado. Eso es lo que Dios está buscando, no media devoción, no fe dividida, no lealtad compartida, sino rendición total, amor completo, confianza absoluta, porque Él no es un Dios entre muchos, Él es el único Dios verdadero y vivo. Y cuando te rindes completamente a Él, cuando clamas por su gracia transformadora, algo sobrenatural acontece. Los deseos que antes te controlaban pierden poder. Los miedos que antes te paralizaban pierden fuerza. Las inseguridades que antes te definían pierden voz. ¿Por qué? Porque ahora estás completo en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitas nada además de Él, porque estás completo en Él. Todas las promesas se cumplen en Él, toda necesidad es suplida en Él, toda quebrantadura es restaurada en Él, todo vacío es llenado en Él. Eso no significa que no tendrás más luchas. Significa que tus luchas no te definirán más. No significa que no tendrás más necesidades. Significa que Dios será suficiente en medio de las necesidades. No significa que no enfrentarás más pérdidas. Significa que incluso en las pérdidas no perderás lo que realmente importa, porque ahora Dios es tu tesoro. Y ladrón no puede robar ese tesoro, herrumbre no puede corroer ese tesoro, circunstancias no pueden destruir ese tesoro, economía no puede sacudir ese tesoro, personas no pueden quitar ese tesoro. Él es eterno, Él es inmovible, Él es tuyo para siempre. Existe una promesa tremenda en Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Percibes lo que Dios está prometiendo? No está apenas diciendo que va a perdonar tu idolatría, está prometiendo transformar tu corazón, quitar aquel corazón duro, frío, insensible a Dios, y dar un corazón nuevo, un corazón que late por Él, un corazón que desea agradarle, un corazón que quiere andar en sus caminos. Esa no es una transformación que produces con esfuerzo propio. Es una obra del Espíritu de Dios. Clamas por gracia y Él te transforma. Reconoces tu incapacidad y Él te renueva. Confías en su poder y Él te capacita. Porque la vida cristiana victoriosa no es sobre ti intentando más fuerte. Es sobre ti permitiendo que el Espíritu de Dios viva a través de ti.
Pablo describe esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. No versión mejorada de la antigua, no reforma de la vieja naturaleza, nueva creación. Todo nuevo. Tus deseos cambian, tus prioridades cambian, tus valores cambian. Lo que antes te atraía, ahora te repulsa. Lo que antes ignorabas, ahora te encanta. Lo que antes buscabas, ahora rechazas, porque tienes una nueva naturaleza que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Pero esa transformación requiere cooperación diaria. Necesitas alimentar la nueva naturaleza y matar de hambre la antigua. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mortificar significa colocar para morir, ejecutar, no negociar, no moderar, matar. ¿Cómo mortificas la idolatría? Cortas la fuente de alimentación. Si la búsqueda de aprobación humana se está volviendo ídolo, estableces límites radicales en cuánto poder le das a la opinión ajena. Si el trabajo te está consumiendo, creas fronteras no negociables. Si una relación está tomando el lugar de Dios, reconectas con tu identidad en Cristo antes de conectarte con cualquier persona. Y simultáneamente alimentas tu nueva naturaleza, saturas tu mente con la palabra, llenas tu corazón con adoración, te rodeas de comunidad espiritual saludable, practicas disciplinas espirituales no por obligación religiosa, sino porque tu nueva naturaleza tiene hambre de Dios. Salmo 42, versículo 1, declara, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es la marca de un corazón libre de idolatría. No un corazón que se fuerza a buscar a Dios por deber, sino un corazón que ansía por Dios porque fue hecho para Él. Cuando experimentas esa libertad, cuando conoces esa intimidad, cuando pruebas esa plenitud, nada más satisface. Los ídolos pierden su brillo, los sustitutos revelan su vaciedad, las cisternas quebradas muestran que nunca pudieron retener agua. Y finalmente entiendes lo que Jesús quiso decir en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando bebes de Jesús, nunca más tienes sed, porque Él se vuelve fuente dentro de ti. Pero déjame ser claro, esta jornada no es lineal. Habrá días en que serás tentado a volver a los viejos ídolos. Habrá momentos en que la presión será tan grande que serás tentado a buscar alivio en los lugares equivocados. Habrá circunstancias en que confiar en Dios parecerá más difícil que confiar en soluciones humanas. En esos momentos, recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda la esclavitud de los ídolos, recuerda la ansiedad constante, recuerda el vacío que nada llenaba, recuerda la insatisfacción perpetua, y entonces escoge nuevamente confiar en Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, nos enseña, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios permitió que Israel tuviera hambre en el desierto, para enseñar que solo Él sustenta, solo Él es suficiente, solo Él sacia verdaderamente. Todas las otras fuentes eventualmente se secan, todos los otros recursos eventualmente se acaban, pero Dios nunca falla. Y cuando aprendes esa lección en el desierto,
cuando experimentas la fidelidad de Dios en medio de la falta, cuando testificas su provisión cuando no había recursos humanos, esa experiencia se vuelve ancla para tu fe en las próximas tempestades. Salmo 34, versículo 8, invita: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hoy prueba, experimenta, testea. No apenas creas intelectualmente, vive eso. Confía radicalmente, entrega completamente, y entonces ve que Dios es bueno. Porque al final, la cura de la idolatría no viene de ti intentando más fuerte parar de adorar cosas equivocadas. Viene de ti descubriendo que Dios es tan bueno, tan satisfactorio, tan maravilloso que nada más compite. Viene de experimentar su amor de tal forma que la aprobación humana pierde poder. Viene de conocer su provisión de tal manera que la seguridad material pierde apelo. La respuesta para la idolatría no es menos de aquello que idolatraste, es más de Dios. No es simplemente parar de amar cosas equivocadas, es aprender a amar la cosa correcta de forma suprema. No es crear vacío, removiendo ídolos, es llenar tu corazón con el único que puede verdaderamente satisfacerlo. Y cuando Dios llena tu corazón completamente, no hay espacio para ídolos. Cuando su presencia te satisface profundamente, no buscas satisfacción en fuentes vacías. Cuando su amor te completa totalmente, no mendigas migajas de afecto humano. Cuando su voz te define absolutamente, no dependes de opinión ajena. Llegamos al momento decisivo. Todo lo que fue dicho hasta ahora exige una respuesta tuya. No basta oír, no basta concordar, no basta admirar la verdad. Si el Espíritu Santo te está convenciendo, necesitas responder a esa gracia. Necesitas clamar, necesitas pedir que Dios quebrante lo que tú no puedes quebrantar por ti mismo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, trae un convite urgente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando. Él está llamando, Él está esperando. Si hoy percibes ese llamado, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en tu corazón. Responde a esa gracia. No endurezcas tu corazón. Clama: Señor, obra en mí lo que me mandas. Quita mis ídolos, somete mi voluntad. Sé tú el Señor absoluto de mi vida. Y el tiempo es ahora, no mañana, no después que organices tu vida, no cuando te sientas más preparado. Ahora, porque cada momento que postergas es un momento más bajo esclavitud. Cada día que procrastinas es un día más sin libertad. Cada hora que excusas es una hora más lejos de la plenitud que Dios tiene para ti. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 declara: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora. Este momento, esta hora, este segundo, Dios te está dando oportunidad de quebrar con todo ídolo, de reconocer tu necesidad, de clamar por su gracia transformadora. Entonces, vamos a orar juntos. Pero esta no será una oración casual. Esta será una oración de rendición total, una oración de quebrantamiento radical, una oración donde reconoces tu necesidad absoluta de la gracia soberana de Dios para transformarte. No importa dónde estés ahora mismo, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo examine las profundidades de tu corazón. Padre Celestial, vengo delante de ti con reverencia y asombro. Tú eres el Dios soberano que gobiernas sobre todo. Nada escapa a tu conocimiento, nada está fuera de tu control. Reconozco que mi corazón es inclinado a la idolatría desde mi nacimiento. Confieso que muchas veces he amado más tus dones que a ti, el dador. He buscado seguridad en lo que pasa en lugar de buscarla en ti, que eres eterno. He corrido tras cisternas rotas mientras abandonaba la fuente de agua viva. He colocado mi trabajo, mi reputación, mi confort, mis relaciones, mi futuro por encima de ti. Señor,
Reconozco que no tengo poder en mí mismo para quebrar estos ídolos. Mi voluntad está esclavizada, mi corazón está endurecido. Solo tú puedes liberarme, solo tu gracia puede transformarme. Te ruego por tu espíritu, quebranta mis ídolos. Quita de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Pon en mí tu temor, tu amor, tu voluntad. Obra en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. No confío en mi propia fuerza para cambiar. Confío en tu gracia soberana para transformarme. Perdono a quienes me han herido, perdono a quienes me han atacado injustamente, perdono a quienes me han acusado falsamente. No quiero que la amargura envenene mi alma. No quiero que el resentimiento bloquee tu bendición en mi vida. Por tu gracia, escojo perdonar como tú me perdonaste. Y si estás usando mi vida, mi sufrimiento, mis pruebas para enseñar a otros, como usaste a Job, como usaste a los apóstoles, entonces que sea así. Usa mi vida, usa mi testimonio, que Cristo sea magnificado, sea en vida o en muerte. Dame revelación fresca de quién eres tú. No me conformo con conocerte solo de oídas, por tradición, por doctrina intelectual. Quiero que mis ojos te vean. Quiero experiencia personal, profunda, de tu majestad, tu gloria, tu grandeza infinita, tu amor inagotable. Haz que Cristo sea mi tesoro supremo, mi alegría mayor, mi único Señor, que cuando me enfrente a la tentación de volver a los viejos ídolos, que tu espíritu me recuerde que ya probé y vi que tú eres bueno, que nada se compara a conocerte, que todo lo demás es basura comparado a la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Restaura lo que el enemigo intentó destruir. Si es tu voluntad, restaura mi paz, restaura mi gozo en tu presencia, restaura relaciones que necesitan ser restauradas. Y dame sabiduría para discernir lo que debe ser cortado definitivamente. Que cuando termine esta prueba, pueda decir con Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé que todo lo puedes, y que ninguno de tus pensamientos puede ser frustrado. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, quien sufrió en la cruz por mí, quien fue afligido por mis pecados, quien llevó mi dolor y mis enfermedades, quien quebró el poder del pecado y de la muerte. A Él sea toda la gloria, todo el honor, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, hoy quiero que comprendas algo final y fundamental. El mayor ejemplo de sufrimiento con propósito no fue Job, fue Cristo. Isaías capítulo 53 describe al siervo sufriendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo sufrió injustamente, Cristo fue traicionado, abandonado, torturado, crucificado, y todo ese sufrimiento tenía un propósito redentor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sufrimiento de Cristo compró tu salvación, el dolor de Cristo pagó tu rescate, las heridas de Cristo trajeron tu sanidad espiritual. Y ahora, cuando sufres, cuando luchas contra la idolatría, cuando enfrentas la muerte del ego, estás participando en los sufrimientos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hay un conocimiento de Cristo que solo se adquiere a través del quebrantamiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10 lo expresa bellamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tu lucha actual contra la idolatría está manifestando la vida de Jesús en ti. Está revelando que el poder no viene de ti, sino de Dios. Está demostrando que la gracia divina es suficiente incluso en la debilidad humana. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, antes de terminar, necesito pedirte algo crucial. Si este mensaje impactó tu vida, si Dios habló a tu corazón, si reconociste la idolatría que estaba destruyendo tu intimidad con Él, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete al canal Ecos de la Reforma si aún no lo hiciste y activa la campanita. Cada semana traigo enseñanzas bíblicas profundas, ancladas en la teología reformada, que están transformando miles de vidas en toda América Latina. Segundo, deja tu comentario contándonos cómo Dios te habló a través de esta palabra. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír para tener el valor de quebrar con sus propios ídolos. Escribe qué ídolo Dios te mostró hoy. Escribe tu decisión de hacer de Cristo tu único Señor. Tercero, comparte este video con quien está sufriendo, con quien está viviendo en ansiedad constante, con quien está esclavizado por la búsqueda de aprobación humana, dinero, control o cualquier otro ídolo. Porque hay millones de personas viviendo en amargura, resentimiento y desesperación, porque nunca comprendieron que están bebiendo de cisternas rotas, en vez de la fuente de agua viva. Y recuerda esta verdad, que debe quedar grabada en tu corazón para siempre. Dios nunca desperdicia tu dolor. Todo tiene propósito, todo coopera para bien de los que aman a Dios. Y cuando quiebras los ídolos y haces de Cristo tu único tesoro, descubres una libertad, una paz, un gozo que el mundo no puede dar ni quitar. Porque Cristo es suficiente, totalmente suficiente, completamente suficiente, eternamente suficiente. Cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Cuando pierdes todo, pero tienes a Cristo, no perdiste nada de valor eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, quien transformó la cruz en victoria, la muerte en vida, el sufrimiento en salvación, quien quebró el poder del pecado y nos dio acceso al Padre. A Él sea la gloria, el honor, el dominio y el poder, ahora y por todos los siglos de los siglos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.